escuchar. Este es el momento en que checa si estamos transmitiendo. Vale, chicos, pues damos inicio a la transmisión número 3. Si ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les damos la más bienvenida Jorge Domínguez. Iván Reyes. Y esto es La Cuarta Pared de la plataforma Caleidoscopio. Es como un poco un trabalenguas. Sí. No sé por qué escogimos ese nombre tan enredado, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar de varias cosas de cine, ¿no? Va a estar interesante. Va a estar bueno. Tenemos por ahí una nota de Death Note, Ajá. o sea, válgase la redundancia. Death Note. También tenemos el estreno de Jumanji, ¿cuándo es? Jumanji 2. Es hasta diciembre, pero bueno, ahí traigo unos datillos como algo curiosos e interesante, interesantes, exactos. La serie Black Mirror, que yo no la he visto, pero me han contado que está buena, ¿no? Ya está buena, nos dirás más adelante qué onda. Detalles del tour de cine francés, que está el de Cinépolis, ¿no? Es correcto. El de Cinépolis que ya está actualmente, ya, ¿no? Ya inició. Y por ahí, si nos alcanza el tiempo, y si no nos hemos extendido mucho, vamos a hablar un poco también de los datos curiosos de la película The Matrix, una de mis favoritas también. De las hermanas Wachowski. De las ahora hermanas Wachowski. Que hicieron su horchata metafísica con Sense8, ¿no? Pero bueno, pues bueno, para los que son fans, realmente fans de Death Note, estamos hablando del cómic. Me contabas que tú no la has visto, ¿eh? No, voy a checarlo, pero no, a ver, por ejemplo, para la gente como yo que no hemos visto primero qué es. Sí quisiera hacer como una diferencia. Están los que sí han visto la serie. Sí. Los que no han visto la serie van a odiar esta película. Estamos hablando de la película que estrenó Netflix hace como semana y media, 2 semanas aproximadamente. Perfecto. Y repito, los que son fans del cómic y de la serie animada van a odiar la película. Pero si no para quienes no han visto nada, no saben ni qué viene, o sea, qué pueden esperar de la película, yo creo que es una película agradable, divertida. Vale. Pero ya sabes que siempre cuando te tocan tu serie favorita, claro, tu libro favorito, quieres que se refleje en su totalidad como es, ¿no? Exacto. Y creo que ahí es donde peca la película de... ¿Lo hizo las mismas personas que realizaron la serie? No. De hecho, por ejemplo, Death Note en la serie en Netflix, estamos hablando, perdón, en la película, hay personajes, sobre todo en el cómic, que son muy importantes, ¿no? Y que son demasiado complejos. Sin hacer tanto spoiler, hay 2 principales antagónicos en la serie. Y los 2 son demasiado complejos, tienen demasiados matices, ¿no? Perfecto. Y creo que en la película tratan de hacer todos los capítulos de la serie como en 2 horas, ¿no? Por lo cual, por rato sientes que estás viendo, ya sabes, el resumen de lo que pasó la semana pasada, así, algo así. Así sientes de repente que estás viendo la película, ¿no? Vale. Ese es el punto que a muchos fans les molestó. Sí, eso, y 2, que el personaje principal, que se llama Light, en la serie es como un tipo inteligente, pero muy tonto en la vida, no sé si me entiendes, que el tipo Jeep, que en la escuela es bastante inteligente y en la vida es un fracaso total. Bueno, así más o menos es el personaje acartonado de la serie, de la película en Netflix, ¿no? Tiene muchos elementos que lo hace caer en el cliché de las películas americanas. Por ejemplo, está la chica media tonta porrista, ya sabes, en la universidad. Bueno, que es la novia de Light en la película. Y está Light, que es el típico geek que le va mal en la vida real, ¿no? Ese fue el primer elemento que no me gustó. Son personajes demasiado acartonados, cuando en la serie tú te das cuenta que Light es muy inteligente, pero llega a enrolarse tanto en la emoción de escribir nombres y de tratar de hacer el bien, que él se cree, y lo dice varias veces en la serie animada, él se cree un dios y él quiere ser el mejor dios.
O Ah, sea, vale, estás vale. hablando de un Ajá. nivel de maldad que, digamos, la situación lo fue llevando hasta allá. Pues es como una droga, ¿no? Al principio dices, no, pues está bien probarla. Y después te vas clavando y clavando y clavando y clavando hasta que llega un momento en el que ya estás y muchos hasta llegan a matar con tal de conseguir droga, Ajá, etc. exacto. Vale. Más o menos así es la serie. O sea, vas poco Se a poco. trabaja el personaje, ¿no? Desde el Exacto, fondo. y vas demostrando los matices que hay. Vale. Hay un personaje que sigue mucho a Light que se llama Ryuk. Ujú. Este personaje es de los mejores que vas a ver en la serie. Creo que se ha ganado mucha simpatía porque en teoría es un dios de la muerte. Bueno, no en teoría, es un dios de la muerte en la serie. Él nunca toma partido en nada, a pesar de que se hace amigo de Light en la serie. Ujú. Nunca hay situaciones en las que bien le podría decir no hagas esto porque es mejor que hagas la otra situación. Nunca toma partido, Ah, vale. ni Ok. para bien ni para mal. Es pero sería como el libre albedrío, ¿no? Exacto. Pero siempre le advierte quien tiene una Death Note o tiene relación con un dios de la muerte, por lo general termina mal, ¿no? Okay. Y le pone varias pruebas así a Light que lo hace dudar si quiere eso que le está proponiendo o no. Pero siempre él se cree más inteligente que incluso que el dios de la muerte, ¿no? Y hasta cierto punto sí, el dios de la muerte se sorprende en muchas ocasiones. Eso nunca pasa, nunca pasa en la película. La película de siempre es Ryuk, un poco malvado, que se lo quiere joder a como dé lugar. Eso no es necesariamente en la serie, ¿no? En la serie tú ves a Light, que es un personaje sí increíble, muy inteligente, astuto, sabe moverse, sus pasos están fríamente calculados, todo lo planea meticulosamente, sabe cuando lo están observando y cómo debe actuar, todo eso. En la película es como producto de un montón de circunstancias que lo llevaron hasta ahí, y de ser muy tonto en la vida pasa como a ser un poquito más listillo y por ahí arma unas dos que tres cosas interesantes y ya, ¿no? Ese es el mayor problema de la película. En la película. No exploraron. Yo hubiera estado más de acuerdo en que hubieran hecho una pequeña historia, o sea, no quería abarcar toda la historia de Death Note, claro. O sea, no puedes simplificar todo en 2 horas, ¿no? Pero a lo mejor haber sacado un pequeño extracto y profundizar más, ¿no? En ese pequeño drama. Y no, se quedó corto, muy corto. De hecho, algunos le habían puesto de 5, les han puesto 1 o 2 puntos. A mí no me parece como de 2, yo sí le daría un 3 más o menos, ¿no? Pero la mayoría de la crítica lo destruyó. Es más, a los fans y a los críticos les pareció tan mala la película que lo han amenazado de muerte al director. Ah, creo que te iba a decir, ajá. Sí, lo han amenazado de muerte. Digo, no es común, ¿no? que te amenacen por eso. Pero eso te dice el nivel de la gente está tan enganchada con esa película que, pues sí. O sea, ¿le mandaron Death Note? yo creo. No, a ver, lo que tú planteas desde hace un momento, así como lo estás planteando, me recuerda mucho, por ejemplo, igual te habrá pasado, es un libro que leíste y luego vas a ver la película y pasa completamente lo mismo, ¿no? O sea, los personajes no son tan profundos como en el libro, etc. Hasta cierto punto se comprende porque hay que resumir, ¿no? Pero como tú dices, siempre hay elementos, o siempre hay maneras de a lo mejor hacer hincapié en la profundidad o en un matiz de ciertos personajes, a lo mejor no de todos, pero sí a lo mejor del protagonista, del antagonista y del personaje pivote que es el que va a desencadenar cosas, ¿no? O sea, a través de su participación, a lo mejor eso les hubiera funcionado, pero como tú dices, es muy difícil resumir, en este caso, en lugar de un libro, ¿no? Toda una serie en 2 horas. Entonces, a lo mejor puede que eso haya influido, pero bueno, como tú dices, son elementos que, pues no sé, a ver, es un poco difícil que puedas tener todo, pero si a tus fans de plano no les gustó y que el hecho de que estén mandando amenazas de muerte, eso ya está un poco, no sé, como fuera de tono, no sé. Sí, pues significa que a los fans no les gustó para nada, ¿no? Cabe mencionar que no es la primera película que se hace de Death Note, ¿no?
pues, digamos que la primera a nivel ya estilo Hollywood, ya con más producción y todo, sí. Oye, ¿y las críticas entonces de las demás eran qué? O sea, por ejemplo... No sé, las demás, nada más sé que se han hecho otras, pero no las he visto vale. ni profundicé en eso. De hecho, el director se llama Adam Wingard. La verdad, no estoy muy seguro qué más haya hecho aparte de esta película. Desconozco. Pero, pues, repito, si no has visto Death Note, vela. Si ya eres fan de la serie, te vas a encabronar y mucho. Vale, entonces empiezo con la película y después ya me meto a ver la serie. Exacto, exacto. Es más, yo creo que eso es lo mejor. Sí, ¿no? Porque ya vas a decir, no, pues conforme vayas viendo la serie te vas a decir, no, pues sí, ya sé por qué se encabrona. Vale. ¿No? Ok. Hay un personaje que también me gustó y que causó polémica en Death Note. ¿Te acuerdas que te dije que hay dos personajes principales? Bueno, uno es Light y el otro es él, así se llama él, como la palabra él, okay. ¿no? Este personaje en la serie es igual de inteligente que Light. Quiere ir un paso más adelante, de hecho es quien lo está cazando. Siempre en la serie es el juego del gato y el ratón, pero en un nivel muy sofisticado, vale. En donde uno le pone una trampa y el otro la anticipa, trata de esquivarla, y cuando la esquiva, en realidad esa era la otra trampa, ¿me entiendes? Okay, va. O sea, salen muchos giros de tuerca a cada rato, ¿no? Okay. Él es un personaje misterioso. Al principio nadie sabe su identidad, solamente lo pueden contactar algunos. Conforme se va metiendo en una investigación, él está dispuesto a sacrificar más de ese misterio que lo rodea. Vale. Da la cara, le pone pruebas a Light, cosas así, ¿no? Causó mucho revuelo que esta película, el personaje principal en la serie, pues todos los personajes son japoneses, ¿no? En la película no hay ningún personaje japonés. De hecho, le habían dicho como el blanqueado de la serie, ¿no? Serie. Okay. Porque lo habían hecho con puros personajes blancos, por así decirlo. Pero creo que eso estuvo un poquito justificado porque no lo situaron en Japón. Lo situaron en Estados Unidos. Entonces, pues dices, bueno, en Estados Unidos hay más gente blanca, ¿no? Claro, pero también hay gente con rasgos asiáticos. Sí, entonces. que yo creo que hubiera estado bien meter por ahí uno que otro personaje, ¿no? De ahí, él lo pusieron afroamericano. Ya. Y por eso causó revuelo. Ajá, porque pues es la diversidad. Sí, pues mira, yo entiendo la diversidad y todo y estoy a favor de eso, pero cuando te enamoras con un personaje, claro, sí, ya entiendo, mira, me pasó mucho con los cazafantasmas, ¿no? Ya. O sea, tú estás acostumbrado, no es porque tienen que ser hombres, sino no. son los personajes que ya fueron creados así, exacto. ¿no? Es como si Sailor Moon lo vieras ahora en un hombre, no tiene sentido, no está y Tuxedo más fuera una chica. Exacto. No, sale, ya sí, entiendo, ¿no? O sea, no es el hecho que sea hombre o sea mujer. A ver, exacto. De respetar el personaje como es, ¿no? Exacto. Entonces, él, que sea negro, no me brinca tanto, pero me hubiera gustado ver un japonés, por ejemplo, más intrigoso, con más ese misterio. Vale. Que este chico no lo hace mal, el que lo interpreta a él. Pero sí no, me hubiera gustado como respetar más la esencia del personaje. Es como cuando, básicamente es como cuando te casas con la idea de un personaje y tienes toda la razón, o sea, creo que esta cuestión políticamente por ejemplo, de este siglo se podría decir, o de estos últimos años. De lo políticamente correcto. Exacto, de tenemos que ser más incluyentes, bla, bla. Creo que en algunos aspectos va más allá, por ejemplo, con la cuestión de los cazafantasmas y, por ejemplo, el cambiar un personaje. Y no es que no estemos a favor, porque finalmente, o sea, no es políticamente correcto decir, ay, porque es un negro, porque son mujeres, etcétera. Simplemente es, estás casado con un personaje y a lo mejor los personajes se construyeron en esa época y con el pensamiento de esa época, ¿va? Sí. Ok, si lo vas a tomar es evidentemente, evidentemente estás cogiendo una idea, agarrando una idea de esa época con el pensamiento. Es como si ahorita, por ejemplo, haces una serie, por ejemplo, yo estoy viendo de Tudors, ¿no? Los Tudors, y si en esa época quisieras meter una feminista, o sea, en esa época a lo mejor sí había gente o mujeres que tenían
ideas propias, etcétera, pero no existía el término como tal feminismo y no al momento, ¿no? Es como si ahorita lo quisieras trasladar y en esa época le metes una feminista cuando no existe, ¿sabes? O sea, a veces sí hay que respetar y por ir con la corriente principal a veces caemos en ser políticamente correcto con todos y a veces no es tan bueno. Y sucede mucho también con la tropicalización que me caga. Claro. A veces, o sea, hay honrosas excepciones donde cambian al personaje y dices, wow, sí, le aportó algo. Le aportó algo y estuvo acertado. Pero estarás de acuerdo que son muy contadas sí. o sea, los aciertos. Y me pasa mucho con otro tipo de cosas, ¿no? La tropicalización, ¿no? Que digamos, una serie americana o europea y clásico que la quieren adaptar a lo latino, a lo mexicano y terminan haciendo una tontería ahí media bizarra entre la traducción y lo que quieren adaptar, que dices, no, ahí sí sí, hay veces que es mejor respetar ese tipo de cosas. Creo que en esta no metieron mucho la pata, o sea, más o menos, pero sí hubiera preferido que el personaje hubiera sido oriental. Claro, o bueno, por lo menos tener un personaje como tú dices, por lo menos uno. Sí, si no mal recuerdo, sí hay uno, ¿sí? Que hay se podría decir un policía que está muy pegado a él, que es como su tutor, algo parecido, porque él es muy joven, es un adolescente, de hecho, no es adulto todavía, entonces tiene un tutor que tiene que estar. Ajá, ahorita no me acuerdo cuál es el nombre de su tutor, él sí es al menos de rasgos orientales. Venga. Por mi parte yo creo que le daría de 5 estrellas, yo le daría mucho 3. Vale. 3. Y viéndome buena onda. Sí, para que no chinguen. Yo estoy seguro que un fan de la serie le daría 1 o nada. Exacto. Sí pasa. Pues bueno, vale, te recomiendo que la veas. Vale, sí, lo que voy a hacer, entonces primero le entraré a la película y después a la serie para ver qué tal. A ver si la experiencia cambia, ¿no? Tú tienes un tema ahorita de una película. Vale. Te voy a decir antes. Ajá. Esa película, cuando yo la vi cuando era niño, fue la sensación. O sea, era increíble ver esa película. Es correcto. ¿No? Yo me acuerdo que los efectos, todo, la esperaba, porque la habían anunciado ya con cierto tiempo y la esperaste así. Sí. No, la quiero ver. No recuerdo si la vi en el cine o ya en casa. Ajá. Pero sí me acuerdo que todos mis amigos hablaban de la película, ¿no? Y a veces hacías como que jugaba, ya sabes, Rayman y cosas así, ¿no? No quería decir el nombre, pero ya lo dije. Pero bueno, ahora cuéntanos yo vale. no sé nada de la nueva versión. Bueno, primero que nada, Jumanji regresa, se podría decir, Jumanji 2. Perdón, antes de que continúes, quería mostrarles mi Death Note. Chiste malo. Igual. Sí. Vale. Jumanji 2. Primero que nada, como tú ya lo planteaste, la primera película de Jumanji causó furor y sobre todo porque esa época también había mucho los juegos de mesa, ¿no? Entonces, en la película 1, como muchos recordarán y para los que no lo han visto les recomiendo verla porque a pesar de que ya pasó el tiempo envejeció bien y la verdad es que los efectos especiales de esa época fueron espectaculares. Causó mucho revuelo y ahí se plantea la cuestión de que un juego que tiene como, se podría decir, como una maldición, ¿no? Tiene un tablero en el cual las personas que juegan se ven inmersas y el juego traspasa la realidad, o sea, lo que debería de estarse jugando en el tablero pasa a la vida real. Un poco lo que queremos transmitir con el podcast, transmitir, pasar la cuarta pared. Exacto. Pero ellos dentro del juego, ¿no? Es correcto. El juego traspasa, ¿no? Entonces pasa a la realidad, por ejemplo, no sé, les toca una estampida de rinocerontes y esa estampida pasa cerca de la casa o en una calle, etcétera, ¿no? O tienen que conseguir encontrar, por ejemplo, el chiste es que tienen que encontrar cosas o retos y los tienen que hacer y evidentemente aparecen peligros reales, que es
un cazador real. Yo recuerdo que era un poco como un acertijo, porque no es que perdón, tienes razón. que no era al principio que te dijeran, te va a venir una estampida, sino era como una adivinanza y a ver qué podría sonar así, y de repente veías la estampida y entonces ya te das cuenta que tenías que hacer X cosa, ¿no? Exacto. Era como que en el momento te ibas dando cuenta. Y la verdad es que esa película fue espectacular. Ahora, 2017, ¿qué es lo que pasa? Por cierto, se estrenó en el 95, 1995. La primera. Hubieron dos, ¿no? Creo, si no me recuerdo, hubieron dos. Hay una versión, exacto, hay una versión, pero creo que es como la versión light, se podría decir, pero con actores, o sea, como la versión B. A ver si quieres ahorita lo podemos buscar. Ajá. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? 1995, se estrena el día 15 de diciembre. Ahora, la nueva versión se estrena el 20 de diciembre del 2017. O sea, 5 días, se podría decir, después. Sí, últimamente Hollywood anda muy nostálgico, exacto, ¿no? Siempre recordando las viejas películas, recuerdas. Exacto. Bueno, pues en esta película es similar, sin embargo, ahora lo trasladan, en lugar de ser un juego de mesa, lo trasladan a que es una consola de videojuegos. Entonces es un grupo de niños que están como en detención. Exacto. Están en detención y ese grupo de niños pues los obligan a limpiar el sótano, que es donde encuentran este videojuego. Se ponen a jugar, son 3 niños y 2 niñas, según recuerdo, según el trailer. Y se ponen a jugar y entonces ocurre lo que es la magia, se podría decir, ¿no? Eligen personajes al azar porque finalmente es un videojuego y no consideras que eso pueda afectarte en gran medida, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues los eligen y al final se terminan yendo ellos se meten al videojuego. En lugar de que el videojuego salga como en la 1, no, ahora ellos se meten al videojuego y las versiones, los personajes, uno de ellos es La Roca, ¿cómo se llama? Joan Johnson. Diane Johnson. Ajá, Diane Johnson, bueno. La Roca, Kevin Hart, Kate Gillard, Blackjack y Nick Jonas. Este tipo que se ha vuelto muy recurrido últimamente en las películas. Ellos son los que básicamente se van a presentar durante el videojuego o la realidad ya. Y vi escenas en las cuales parece mucho que se grabó en Hawái. Sí, porque es muy selvático, ¿no? Exacto, selvático, y además todo lo que se ha visto como de Jurassic Park, de hecho creo que es las mismas locaciones, no estoy muy seguro, pero creo que son las mismas locaciones. Bueno, ahora el director es Jake. De hecho, si no me recuerdo el tráiler, viene la canción de Welcome to the Jungle. Exacto, eso la verdad que le da un toque muy bueno en el tráiler. Sí. Y el director en esta ocasión es Jake Kasdan. Solamente de las más famosas se podría decir que él ha dirigido, aparte de esta nueva, es Sex Tape y Bad Teacher, que en español fue Malas Enseñanzas. Películas más del corte humorístico. Exacto, ¿no? Entonces es correcto. Entonces, por ejemplo, Bad Teacher no estuvo tan para hacer una película palomera, se puede decir, con esta Kristen, no, esta chica de Loco por Mary, se me olvidó el nombre. Sí, Mary, se me olvidó el nombre. Bueno, ok. Básicamente nos está planteando esa premisa. Ellos van al videojuego. Cameron Díaz, exacto. Entonces, ellos van al videojuego y a través del videojuego tendrán que resolver. Se plantea lo mismo, nada más que diferentes escenarios, diferentes personajes, pero... Exacto. La verdad es que a mí, por nostalgia, me gustaría verla. No le auguro que sea una gran película, sin embargo, el hecho de ser una película que pueda traerte como buenos recuerdos y poderla equiparar con los recuerdos que tuviste hace tiempo en tu infancia, yo creo que es un buen punto para verla. De las cosas que me llaman la atención, por ejemplo, Jumanji, ahorita estaba revisando, no hubo dos, pero sí hubo una serie de televisión que sí, creo que yo estaba confundiendo eso con la serie de televisión, que no tuvo éxito. Sí, no. Y de hecho, bueno, hubo una serie, pero era animada, pues no era serie. Yo de hecho, cuando estaba buscando me aparecieron películas, pósters de películas, pero se veía que no eran de Hollywood, ¿sabes? O sea, que no era... Ya, unas versiones ahí bizarras. Si alguien sabe, pues déjenos en los comentarios. Y ahora, por ahí sé que en 2005, si no mal recuerdo, hicieron una película
que se llamaba Satura. Ya, sí. Y eso era como una versión parecida pero a en el espacio. Exacto. Entonces, tienes razón. Y creo que fueron hasta los mismos directores ¿Sí? lo que lo hicieron. Sí, lo he visto varias veces, pero. No digo. Sí, no. Guardando proporciones. Exacto, ¿no? Pero digamos que es de la misma dinámica de películas. Claro. Y no sé por qué siempre siento que esta no me va a gustar. Sí, ya le auguro. Sí, yo también digo que tampoco, pero. Mira, el corto se ve entretenido, ¿eh? O sea, se ve entretenido, pero ya. Se me hace una película como que se va a entretener un niño, pero para los adultos. Ya sabes, hay películas donde los niños son los principales para que se diviertan, pero los grandes también se la pasan divertido, ¿no? Esta no se me hace así, se me hace como que va a estar muy. Los niños se la van a pasar bien, pero pues quien vaya con los niños, no. No, pero por nostalgia, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor. Puede que pegue por el destino. Y yo creo que seguro van a sacar 2-3 cosillas por ahí que te harán recordar el Jumanji del 95. ¿no? Sí. Y, es más, hasta puede ser que por ahí un cameo haga alguien. Obviamente Robin Williams no puede ser, porque pero alguno de los personajes que salió en la del 95 estaría padre. Oye, sí, ahorita que dijiste Robin Williams, la verdad es que la actuación ahí era bastante buena, ¿eh? Sí. Yo creo que yo, siendo un niño, ahí fue donde lo empecé a ubicar más. ¿A Robin Williams? Ya. En esa película. Y ya de ahí para adelante, un chingo, ¿no? Que hizo. Exacto. Pues bueno, pues si les interesa, esperen hasta el 20 de diciembre. 20 de diciembre. Esperamos que alguien nos invite a verla antes. Sí, porque luego por Vimeo, pero tienes que tener cuentas americanas. O alguien aquí en los cines que nos invite, ¿no? Que no sean codos. Cinemex. Cinépolis, Cinépolis, tú podrías patrocinarnos. Simplemente no te cuesta nada, además. Y podríamos bien hablar de ti. Palomitas. Sí. Bueno, tú también tenías por ahí un tema que me gustó, porque he escuchado buenos comentarios, pero no la he visto. Se llama serie Black Mirror. Black Mirror, exacto. Black Mirror. Cuéntame de qué. Primero que nada, esta serie es inició en el 2011. Y es una serie británica. Generalmente cuando hacen algo los británicos, casi siempre es algo espectacular. En esta ocasión no es la excepción. Tiene 3 temporadas ya. El número de episodios son 13. Te puedo decir que de los 3 episodios que he visto de Black Mirror, solamente uno no me gustó. Solamente uno. ¿Y era de los primeros? O de los... Fíjate que es casualmente de la última temporada, el antepenúltimo capítulo. Porque pasa 2 cosas normalmente en las series. O empieza flojo y por lo general te tienes que chutar 3 capítulos mínimo para que digas si vale la pena o no vale la pena. O empiezan así muy espectaculares y te enganchan y conforme va avanzando dices... te voy a decir por qué Black Mirror no le pasa eso. Black Mirror, ¿has leído el libro negro de Giovanni Papini? No. Bueno, para quien le guste la lectura también, les recomiendo el libro negro de Giovanni Papini. Ese libro contiene una serie de cuentos pequeños, cortos, y son futuristas, son de diferentes temas, y siempre tienen como la misma visión. Yo cuando estaba viendo Black Mirror dije, esto es el libro de Giovanni Papini, pero obviamente trasladado a otros personajes y a otras cosas, pero en esencia es casi lo mismo. A mí me gusta mucho ese libro de Giovanni Papini porque son muchos cuentitos chiquitos, cortos, pero te entretiene uno tras otro, o sea, uno tras otro. Pero no tienen relación, son separados. No tienen relación, pero, o sea, no tienen relación de un cuento conectado con otro, pero sí encuentras elementos que se repiten, exacto. Y aquí en la serie le pasa lo mismo. Son una serie de historias completamente, se puede decir como distanciadas, pero la tecnología que usan en un capítulo la ves aplicada en otra. Entonces te van contando diferentes historias en las cuales son espectaculares. A ver, una de ellas es, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú pudieses, si el ser humano, plantea la idea de que el ser humano puede tener un implante en el cerebro, exacto, con el cual puedas grabar todo, que tus ojos como una cámara, es correcto. Entonces, y además de eso tuvieras así un control chiquito
como si fuera un spinner más o menos, pero o sea, súper chiquito, obviamente no con 3, pero que fuese como si fuera un spinner teniendo 2 puntas acá así, y con eso pudieras adelantar y regresar cosas para ver en tus ojos. Haz de cuenta que es como si tuvieses un pupilente. Como los lentes de Google. Ándale, exacto. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás viendo así normal, tus ojos se ven normal, pero cuando estás recordando algo o viendo imágenes en tu cerebro, se podría decir, se pone como una telita, como si estuviese una pantallita enfrente de ti, ¿no? De hecho, hay una tecnología experimental. Ajá, no me acuerdo, creo que es para Google, creo, sí, también lo he visto. Donde en los lentes ya estás viendo, y para adelantar o retrasar lo que estás viendo, o sea, lo que ya grabaste, haces hacia arriba y con gestos ya empieza puedes seleccionar alguna imagen. Así, ¿no? Pues sí, mira, por ejemplo, esta serie lo plantea. Y es espectacular porque entonces puedes regresar y todo. Por ejemplo, allá te plantean de que hay una tecnología así, ¿no? Y aparte te plantean empresas que te venden memoria expandible y todo, ¿no? Entonces te pega para poder. Ahora, ya te plantean eso y luego te ponen la situación. Por ejemplo, una pareja. Ahorita que dijiste memoria expandible, ¿te regresa al cerebro a expandirlo? A expandir la capacidad para almacenar información. ¿Pero dónde lo almacenas? En el cerebro. Por eso. ¿Y de cuánto de capacidad es el cerebro? Es que, bueno, por ejemplo, eso no lo definen bien, o sea, simplemente te dicen. Porque digo, debe ser. A ver, a lo mejor no en el cerebro, o sea, no en el conjunto, pero sí te implantan a lo mejor otro chip o algo para que ahí se almacene la información, ¿no? Sí. Es como si te insertaran una micro SD, por ejemplo, ¿no? Eso serían algo así, un disco duro. Entonces, por ejemplo, te plantean ya la situación. Es una pareja en la cual el chico sospecha como que su esposa medio le engaña, y después de tener una reunión con amigos y todo, él se va dando cuenta de pequeñas cositas. Por ejemplo, si tú te ha pasado, creo que a todos nos ha pasado alguna vez, como que sospechas que hay algo entre ciertas personas, pero acá tienes ya esa tecnología, y entonces generalmente cuando hay discusiones entre parejas y todo, no, es que tú le dijiste que no sé qué, y entonces ese tipo de problemas se evitan con esa tecnología porque se complican. Exacto, ¿qué es lo que te iba a decir? Es que tú lo invitaste pues y tú dijiste tal cosa. Exacto, y entonces, no, pues a ver, vamos a regresar a tal día a ver si es cierto. Y a ver si es cierto. Entonces, no, pues quién tiene la razón, no, pues tú, ¿no? Y además esa información, o sea, todo lo que tú ves lo puedes proyectar a la televisión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para que alguien lo vea, una conexión con algún dispositivo con externo para poder verlo. Entonces ya, o sea, se vuelve a tal plan que la persona, por ejemplo, empieza a recordar que se empezaba a reír, pues, su esposa empezó a reírse con este chico, a pesar de no tener chiste lo que él decía. Empezó a recordar que hace tiempo le decía que había una persona que no sé qué, que había tenido una relación fugaz y que había sido muy buena y no sé qué. Entonces empieza a armar todo eso y lo empieza a maquilar y lo empieza a presentar en televisión. O sea, evidencias reales con un argumento sólido, de tal manera que la chica lo único que le queda es decir que sí era cierto. Y este tipo, pues ya que sabe que es cierto, pues se va a intentar matar a la otra persona. O sea, esa es una historia, ¿no? Ya no les digo el final, ni mucho menos. Otra historia, por ejemplo. Pero una historia es un capítulo. Un capítulo, exacto. Exacto. Porque se me hacía más o menos como al estilo de American Horror Story. Exacto, sí. Que toda una temporada es una historia. No, acá un capítulo. Entonces, pero esos elementos que atraen mucho, como la tecnología que utilizan y cómo la emplean, por ejemplo, ese tipo en esa situación, está espectacular, ¿no? Ya te lo planteé. Después hay otra situación en la cual plantean, ese ya es el primer capítulo de la tercera temporada, donde lo que hablamos hace ratito de ser políticamente correctos con muchas cosas nos lleva a ciertas situaciones. Por ejemplo, ahí plantean ser amable, ser polite con las redes sociales. Ahí no dicen que es una red social, pero tu valor ya está en qué puntaje tienes. En Facebook los hoteles se evalúan del 1 al 5 estrellas. Entonces, en esta sociedad que te plantean es todo bonito, todo nice, se podría decir. Y, por ejemplo, me diste un café, bueno, pues te doy un puntaje, ¿no? O sea, tú me evalúas y yo te evalúo, ¿sabes? Como si fuera Uber. Pero no nada más en cuestiones de trabajo, en tu vida en general. Así, ¿no? Entonces, por ejemplo, no me gustó que subiste una pinche foto bien chingona,
5 estrellas, ¿no? Así, pero o sea, y todo el mundo te califica por todo, ¿no? Exacto, te califican así, todo. Y entonces tu valor en la sociedad, haz de cuenta que con la misma tecnología que ya te plantearon previamente en otro capítulo, tú puedes ver, por ejemplo, te aparece tu perfil así, Jorge, ¿no? Así está tu cara y aparece una línea y dice Jorge, tal, 4.3, 3.8, 5. No sé qué, ¿no? Entonces el top es 5 y entonces evidentemente como en toda una escala social, pues de mayor a menor. Y ahí se hacen las clases sociales de una manera diferente, Es ¿no? correcto, a tal grado, por ejemplo, que la gente pues se tiene que esforzar en hacer bien las cosas, ser polite, para poder subir su nivel social, exacto. por así decirlo, ¿no? Y qué tan importante es, por ejemplo, trabaja esta chica en una compañía y un chico, por ejemplo, de sus compañeros de trabajo, tenía una relación, cortaron, todos sus amigos se pusieron del lado del otro amigo, de la otra persona, entonces le empezaron a dar puntuaciones bajas, entonces él empezó a bajar su puntuación, bullying, y ¿no? algo así, y entonces él empieza como a ser amable con todos, a traerle una malteada, ¿no? Como para que le empiecen a subir su puntuación, porque en el trabajo no puedes pasar si no eres 2.5 hacia arriba. O sea, es como tu currículum también. Es correcto, entonces ya te plantean esa situación en la cual es un valor real, no nada más a través de redes sociales, sino es un valor real, a tal grado que, por ejemplo, bueno, no te dejan entrar a la empresa, si solamente puedes comprar ciertas cosas, si tienes un cierto número, por ejemplo, boletos de avión, te dicen, pues mira, tenemos estos reservados para tales personas, de 3.5 hacia arriba o 2.5 hacia abajo, solamente estos carros, o carros versiones súper antiguas, en los cuales ya nadie usa, y solamente los 2.5 hacia abajo. O sea, puedes adquirir servicios de acuerdo. Exacto. Entonces, son unos planteamientos increíbles. La verdad es, por ejemplo, el último o penúltimo capítulo habla de cómo está aplicada esa tecnología en el ejército, ¿no? Por ejemplo, vuelan un dron y la capitana, se podría decir, todo el equipo puede ver lo que el dron está viendo, entonces dirige el dron y está viendo en tiempo real lo que va pasando. Entonces, por ejemplo, hay una pistola que dispara a la casa, por ejemplo, una casa que van a meterse, dispara y esa cosa que dispara emerge bueno, obviamente a una base, se puede decir, dispara hacia allá, emerge aquí un rayo y entonces ya me da una visión 360 de lo que hay en ese momento en visión real, más la visión del dron, y entonces todos se empiezan a movilizar así. Y es espectacular, así que yo les recomiendo que vean Black Mirror, por lo menos vean un capítulo, y con un capítulo van a quedar enganchados. El único que no me gustó fue de la temporada 3 y fue el antepenúltimo, pero de ahí en fuera son espectaculares. Cada capítulo te deja con ganas de seguir viendo más y no se van a tardar más de una semana, si acaso, en terminar la serie, porque además son capítulos de 1 hora más o menos aproximadamente. Lo que normalmente dura, ¿no? Además, series actualmente. Súper bien, y nada, pues es la recomendación del día. Ok, por ahí tienes también un tema bastante interesante. Ajá. El tour de cine francés, ¿no? El tour de cine francés lo comentamos brevemente. Bueno, tú lo comentaste, ¿no? Sí. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Yo también te conté de una película que se llamaba Tour por el cine francés. Ajá. Que era eso tal cual. O sea, es un tour por el cine francés, es un documental de eso. Ajá. Pero creo que no tiene nada que ver con ¿no? No, realmente es una serie de 7 películas francesas, evidentemente, es la 21 edición que hace Cinépolis. Entonces designa cierto número de salas, como lo que hicimos como lo que hizo con Stanley Kubrick. Que por cierto me gustan esos ciclos, están bien, sobre todo porque está hablando. Y lo bueno que llegan acá, porque ese es el problema de repente, que no llegan muchas cosas. Sí, fíjate que dentro de la vorágine, se podría decir, capitalista de querer vender, está bien que un pequeño espacio para los amantes del cine se tenga, y sobre todo para que las nuevas generaciones conozcan cine que a lo mejor en otra época les hubiera costado un poco más tener acceso a ella. Por cierto, JBC dice: yo conozco a ese vato desde la prepa. Sí, es el compañero de la prepa, así que saludos. Vente a Playa del Carmen a dar el rol. Y bueno, pues nada, son 7 películas. Una de ellas es Aún más bella, El reencuentro, El viñedo que nos une,
Friends, Los Ex, Paso a Paso y Una Familia Peculiar. Evidentemente no he visto estas películas, pero... ¿Están todos los días? No, tienen ciertos horarios, así que por favor consulten la cartelera acorde a su localidad, porque evidentemente eso depende del número de salas y los horarios que tengan designados. Así que consúltenlas, por lo menos una o dos películas vayan a ver y salgamos un poquito de la cuestión comercial que Hollywood ataca mucho en esas cuestiones. No, nada más Hollywood, México. No, pero además eso, y aparte librémonos un poquito del cine mexicano horrible que últimamente se está haciendo, y no es que sea ni malinchista ni mucho menos, que bueno, por cierto ese término de malinchismo está mal empleado, que ya después a lo mejor en un podcast lo tocaremos. No es cuestión de malinchista. A ver, cuando generalmente van a promover, vean cine mexicano, vean cine mexicano. Te están diciendo que veas cine mexicano porque es mexicano y porque lo tienes que apoyar, pero ¿por qué tienes que apoyar un cine mexicano que está mal hecho y aparte está siendo financiado o subsidiado por parte del gobierno? Es como si yo te dijera, compra una bicicleta... no sé, por ejemplo, por decir un lugar salvadoreño, ¿no? Por decir algo. Sin afán de ofender. Sí, exacto, por decir un lugar. Y sabes que es de mala calidad, ¿no? Ajá, pero ¿por qué la voy a comprar si es de mala calidad? No me gusta, ¿no? Exacto. No, porque pues tienes que apoyar. O sea, al final de cuentas es un negocio, ¿no? Y es correcto. Entonces, nunca he entendido eso de hay que apoyar al cine mexicano. ¿Por qué no decir mejor? Hay que apoyar a las buenas películas que salgan del cine mexicano. Eso es y eso ya queda a criterio. O sea, no se hacen males. A ver, México ha tenido honrosas películas como Macario. O sea, bueno, ya estás hablando de... Sí, no, o sea, del cine de casi súper antiguo y de oro, pero a ver, o sea, si en esa época se pudo hacer con esa tecnología y con un presupuesto... Bueno, de la época moderna, ¿cuál sería de las películas que podría decir, bueno, esta no está bien? Realmente de la época moderna no tengo ninguna película que me llene las expectativas. Sin embargo, una película que cumple la función de ser popular y que puede y que llegó a gran público por todos los elementos involucrados y aparte la idiosincrasia del mexicano que siempre le gusta ver a los ricos en situaciones tontas, y nosotros los nobles. No digo que sea la super película, pero estuvo entretenida. Estuvo entretenida. Y estuvo decente el guión, ¿no? Exacto, para el cine mexicano que te vienes esperando como a la mala. Hazlo como hombre. Hazlo como... es que de verdad, hablar de cine mexicano últimamente y de hecho a lo mejor quienes nos han seguido un poquito en los podcasts se dan cuenta que casi no hablamos de cine mexicano por lo mismo. Que es que sí, o sea, no, es como si yo te dijera, güey, o sea, compra algo malo solamente porque lo estamos produciendo aquí. O sea, no, a ver, Hollywood no te dice consume ¿cómo se llama? Cine hecho en Estados Unidos, simplemente te lo vende muy bien. Y a veces salen buenas cosas, no siempre. Entonces, los alemanes y los franceses, por ejemplo, algo que hacen mucho es apoyar mucho su mercado local, pero tampoco están diciendo cómpralo. Ellos lo compran porque saben que es de calidad. Ellos, por ejemplo, si sabes que en Alemania y me parece que también en Francia no existe Walmart. No existe porque ellos son muy nacionalistas en consumir su propio producto interno, se podría decir, pero no es porque también sean unos supermamones, sino porque el producto que están consumiendo es de calidad. O sea, saben que si un producto viene de tal región es porque es de buena calidad, no porque nada más es porque tienes que apoyar nuestra industria. No, o sea, sí debemos de apoyar nuestra industria, pero debe de acompañarse por un buen producto. A ver, compra un zapato solamente porque es mexicano para que a los 20 días ya se te rompió. ¿Qué es lo que pasa? Por decir algo, puede ser filipino. Pero casualmente, fíjate, hasta eso, el zapato mexicano es muy bueno y pasa a lo contrario. Compras una marca Nike o Perry Ellis o X y al mes, a los 3 meses ya se te rompió y a lo mejor el mexicano lo compraste y te iba a durar más, ¿sabes? También hay una cuestión que estamos siguiendo mal, pero en cuestión de cine creo que es una mala situación. Sí, yo creo que de las películas, bueno, hay varias que yo considero buenas, pero de las que quizás por cómo la vi, porque yo me acuerdo que en esa ocasión yo fui al cine, yo antes iba al cine y sin
Sí, ajá. Pero sí, antes de que se me olvide, perdón, ¿cómo cortarme las venas o cortarme las venas o dejarme las largas? ¿Lo viste? Ajá. No la vi. Bueno, esa tienes que, es muy buena y es mexicana. Sí. Bueno, Ok. dale. Te digo, yo antes, hace mucho tiempo, era de que yo iba al cine por las ganas simplemente de ir al cine. Sí. A veces ni siquiera sabía qué películas Así estaban de- estrenando. va. Entonces yo llegaba y decía, pues esta, ¿no? Y a veces ni siquiera sabía muy bien a qué esperaban. Ujú. Entonces yo me acuerdo que una vez fui al cine y estaba revisando la cartelera y vi la película de Matando Cabos. Ah, ya. Y la verdad no había escuchado Decente, nada. Decente. Y era el día del estreno. Entonces dije, bueno, pues las demás no me llamaron mucho la atención. Entré a ver esa, pensando que iba a haber una tontería de película Sí. mexicana. Y no, me sorprendió, Sí, está bastante tienes bien. toda la razón. Se me hace que está a nivel de Nosotros los Nobles, que es muy buena película, tiene buen argumento, sobre es todo, entretenida. que fue innovadora en su momento. Ahorita hay Sí, 20.000 copias de lo parecidas, donde clásica película de humor mexicano donde mientan madres, ¿no? Pero Donde- serías, o sea, el por humor. mayor, ajá. Que yo no es por ser puritano, pero, No, pero- ya se ven como, bueno, tenemos que forzadas. decir groserías para ser Sí. chistosos, ¿no? Para ser- A huevo, ¿no? O sea, Exacto. a ver, eso está en el ciclo de Omar Chaparro, ¿no? O sea, no mames, este güey, Omar Chaparro con Jaime Camil, dos películas que, una de ellas la fui a ver, por ejemplo, porque mi abuelita quería ir a ver a Jaime Camil. Ajá. Y ella no había regresado al cine en, creo que 50 años casi, güey. O sea, y la verdad que más que nada fui por ella para que pues fuera al cine, tuviera esa experiencia, porque ella fue al cine, pero en los primeros cines así en México, ¿no? Se podría decir. Entonces la llevé, pero la película era una mierda, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es justamente eso. Otra película que te decía, no sé si cortarme las venas o dejarme las sí. largas, que creo que tuvo una cuestión legal por el cual casi no se ha distribuido parcialmente. De hecho, si la buscas es muy difícil encontrarla, pero es buenísima. Hay otra Que me gustó, Amores Perros. Digo, Amores Perros, claro. también, Hay otra, se me olvidó. por ahí me dieron una lista de películas. Infierno, ¿te gustó el Infierno? Más o menos. A ver, dentro Yo de las sí- decentes, se podría decir, o sea, de las que dices, es está buena. Está buena. O sea, es buena. Pero, ¿cómo se llama el director? Se me fue. El que hizo también, se me olvidó, pero el que hizo ¿Qué? ahorita, esa sí también está muy fea. Es que siento que sus películas iniciaron acá. Y hizo la siguiente, que fue Infierno. ¿no? Ujú. La primera, ¿cuál fue? La Ley de Herodes, ¿no? ¿Cuál? La de Herodes. La Ley de Herodes. O te Después- fregas o te jodes, ¿no? Algo así va. Ajá. Después, Infierno. Infierno. Y ahorita hizo Y la, después la de Televisa. la ¿no? dictadura perfecta. Ándale, la dictadura perfecta. Y siento que fue, Sí, no. fue bajando. La lectura perfecta. La Terrible. siguiente, si saca otra película, yo no lo voy a ver. O sea, la dictadura perfecta se me hizo, o sea, sí, pero la contaste de una manera tan chafa Sí, que no. No, además, creo que le metieron mucho actor de Televisa, ¿no? O sea, se ve sobreproducida, no sé, no. O sea, el Infierno me gustó porque moderaban la cuestión de los chistes groseros, se podría decir, o las groserías que usaban, y se veían hasta cierto punto justificadas. Sí. Y tenía una buena narrativa, un buen ritmo, buenas escenas y todo. Había otras que estaban súper exageradas y todo, pero de ahí en fuera era me entretuvo mucho. Entonces son se puede decir como de las últimas que, bueno. Y quién sabe cómo llegamos a hacer, hablar más De- de 5 minutos Del de cine. cine mexicano cuando estamos hablando de cine francés, pero No, pues hablábamos de que hay que salir justamente de ese tipo de situaciones, Sí, que ahorita de te estamos salir más de planteando, lo- ¿no? O sea, ahorita creo que está Hazlo como hombre, ¿no? sí, creo que sí. La verdad no la vi. Sí, no, Y Mauricio. la veía. Mira, ya tener a Aislinn Derbez con Mauricio Ockman ya. O sea, ya los dos nombres en una misma película, güey. Tener a Derbez en mujer con Mauricio Ockman. Ay, no, y Derbez también, no mames, qué pinches películas ha hecho. Bueno, pero bueno. Bueno, pues ya para cerrar, porque ya estamos casi en una hora de podcast, transmisión. de transmisión. ¿Desde cuándo traigo ahí? Una de mis películas favoritas es The Matrix. No mi favorita, pero digamos que de las que siempre me gusta ver, ¿no? Que es agradable incluso verlas Vale. nuevamente, ¿no? Hay muchos datos curiosos acerca de las películas de Matrix o Matrix, como se conocen en Latinoamérica, ¿no? Ajá. Una de ellas, ¿te imaginas a Will Smith haciendo a Neo? ¿Audicionó para eso? Sí, bueno, sí, se podría decir que sí. Más bien ellos lo rechazaron el papel. Se lo Vale. propusieron
Y digo ellos porque también Ewan McGregor estuvo considerado para interpretar a Neo. Pero pues al final de cuentas, pues ya sabes que no. Val Kilmer también lo hizo para Morpheus. Morfeo, perdón, Morpheus. Ajá. ¿Te imaginas Val Kilmer? Yo no. No, bueno, a lo mejor ya es que lo hicieron también. Es muy buen actor, Val Kilmer, pero. Pero el personaje hasta parecía que era para él, ¿sabes? O sea, como que encajó perfectamente. Sí. No sé, o a lo mejor ya es la concepción de que ya llevamos años viéndolo todo. Sí, no sé. Pero, buen dato. Y hoy en día estaría padre que hicieran versiones alternas con el casting inicial, con el que se ven, imagino. Porque casi siempre se modifican, ¿no? Sí, si le dieran ese proyecto a George Lucas, ya ves que le gusta remasterizar sus películas, estaría interesante así de sustituir la cara de por tal personaje, ¿no? Etcétera. Podría ser. Otra cosa, bueno, ya ves que en la película hay muchas artes marciales involucradas, ¿no? Bueno, todos los actores involucrados estuvieron en un estricto entrenamiento de artes marciales durante 4 meses. Es más, Keanu Reeves llegó a decir en un momento que él sabía bastante de artes marciales, de tanto, se imagina, de 3 películas. Y por ahí ha hecho otras donde también tiene que ver, ha utilizado técnicas de artes marciales, pues, también ya creo que es maestro o algo así, ¿eh? Creo que sí, algunas cosas, pero también, como tú dices, la preparación que tuvo, evidentemente, pues la preparación te hace experto, si acaso. ¿Te acuerdas del papel de Trinity? Otro de los grandes personajes. Bueno, dice que durante el casting del film, la actriz que se llama Carrie Ann Moss se fracturó un tobillo, pero no lo dijo por miedo a que la descartaran. O sea, que se aguantó el dolor y todo. Bueno, y pues funcionó. No, pero imagínate, o sea, el varísimo que se llevó y además la fama que le llevó. Sí, no, porque ese personaje también es increíble. Entonces, por ejemplo, dices que tuvieron largas sesiones de artes marciales, una preparación fuerte, o sea, que en verdad pueden hacer esto, o sea. O sea, sí es verdad. No, eso fue efectos especiales. Pero es la escena más recordada, ¿no? Y además ese efecto se haya utilizado. Es que un recurso que funciona bien, como tú dices, lo tropicalizan en 20. No mames, lo hemos visto ya hasta el cansancio, pero bueno. Ok. Costos del éxito, ¿no? ¿Has visto alguna vez la serie animada Akira? Es una serie japonesa. Bueno, dice, estoy leyendo aquí que la escena en la que Neo conoce a los niños superdotados, ¿te acuerdas de esa escena? Bueno, es idéntica a la secuencia final de la película animada Akira. O Akira. No lo he visto. ¿Qué otra? Ya ves, hay una escena donde le presenta Morpheus le presenta a Neo una pastilla roja y una pastilla azul. La pastilla azul, ¿te acuerdas qué representa? No me acuerdo. La pastilla azul representa que le dice, te despiertas y es como si nunca hubiera pasado nada, ¿no? Y la roja es donde te enseña la verdad, aunque sea dolorosa, vas a saber realmente qué está pasando, ¿no? Entonces él elige la pastilla roja. Bueno, esa metáfora de la pastilla roja a la pastilla azul se ha trasladado sobre todo al aspecto de derechos humanos de los hombres, ¿sí sabías? A ver, donde ese movimiento de derechos humanos hacia los hombres se les conoce como The Red Pill. De hecho, o sea, haciendo alusión a la película de cuando toma la pastilla roja realmente abre los ojos de qué está pasando realmente en el mundo. Hasta ahí lo voy a dejar porque es un tema bastante extenso. Vale. Algún día lo platicamos o si a alguien le interesa que hablemos de ese tema, lo tocamos después. Está muy interesante, pero qué interesante que la analogía perfecta. Y además, él mismo, Morpheus, hace una analogía ahí mismo en la película con Alicia en el País de las Maravillas. Dice algo así como que te vas en el agujero y al final del túnel encontrarás como la verdad, ¿no? Algo así. Entonces, interesante. Está interesante. El cine haciendo su aportación aparte de entretener y cultivar, generando conceptos que se puedan utilizar y aplicar a la vida diaria, aparte de ya haber entretenido. Muy bien. Exacto. Bueno, ahí, ¿te acuerdas precisamente de la escena? La escena de los disparos se le conoce como bullet time, a esa que fue innovadora en su tiempo, ¿no? Y cómo lograron filmar esa escena. Bueno,
Dice aquí que desde su estreno en 1999 hasta la mitad de 2002, la famosa secuencia del Bullet Time ya se había copiado en 20 películas diferentes. Imagínate lo que tú decías, Sí, que salió hasta el cansancio muchas veces. Sí. O sea, En películas, claro. ¿En cuántas series y ¿cómo se llama? Y dibujos animados? O sea, ¿qué impacto causó? Sí. Que en 20 películas en tan solo 3 años ya habían replicado esa escena, un poco parodiándola, obviamente. Claro. Los efectos especiales de la segunda, que es The Matrix Reloaded, costaron $100 millones. Nada más los puros efectos. Sí, más. Imagínate toda la película, ¿no? Que bueno, es gran parte de la película, ¿no? Vale. Dice, General Motors donó 300 autos a la producción. Porque sí salen muchos, ya ves que hay escenas de autopistas y salen muchos vehículos. Y todos esos carros fueron destruidos. Pero ¿y entonces quién les donó a todos los pinches agentes sus trajes y corbatas? No, ¿sí supiste cómo hicieron sí, esas escenas? Pues me imagino que como las de 300, ¿no? Me imagino aplicaron algo similar, ¿no? Obviamente esa tecnología. Hicieron una réplica. Exacto. Bueno, en escenas donde se ve como la multitud de ¿cómo se llama? Mr. Smith, ¿no? Ajá. Pero de escenas donde están peleando sí eran personajes, sí. Algunos que después los sustituyeron por Mr. Smith. Dice que al final de Reloaded aparecen 1943 nombres en los créditos finales. Que por cierto, hablando de eso de créditos, a veces no es tan fácil, no es tan difícil salir en los créditos de una película. Sí, te voy a contar brevemente la anécdota de un amigo que probablemente nos está viendo, vive aquí también en Playa. Un amigo que él tiene le dijo, oye, es cineasta, no, estaban grabando Apocalipto. Y le dijo, oye, ¿no me quieres ir a ayudar? Te pagan ahí algo, ¿no? Bueno, dice que él estuvo ayudando, creo que salió en alguna escena así, ya sabes, de 20,000, que una cabeza allá, él sale por ahí, y que estuvo ayudando a enrollando cables y todo. Y bueno, con eso fue suficiente para que apareciera en los créditos de la película. ¿Sí? Imagínate que tu nombre sale en la película. La película es buena anécdota. Buen currículum. Aunque Apocalipto no era la mejor película para hacer. Pero... Hoy estaría también bueno hablar de todos los errores históricos que aparecen ahí. Sí. Pero bueno. La motocicleta que maneja Trinity es una Triumph Speed Triple negra, que no sé qué significa eso. Pero supongo que es una motocicleta muy buena. Muy chingona. Y ahorita todos los güeyes de que les gustan las motos. No mames, porque no sabes qué. Pinche gente. Y por último, los jeroglíficos verdes que representan la Matrix, ya sabes, famosísimos, ¿no? Que también los algoritmos, por decir. Ajá. Son letras al revés, son números y caracteres japoneses del alfabeto katakana. Entonces, está interesante, ¿no? Y además que fue súper distintivo, ¿no? Sí, y para rematarte lo que decías un poco al principio, que los que hicieron esas películas, los hermanos Wachowski, curiosamente ahora son, ¿cómo se le llama? Transexuales. Bueno, no sé si, porque transexuales ya se operaron, ¿no? Sí, exacto. No, transexuales creo que no son operados, transgéneros es que ya es que ya están hechos, exacto. Perdónenos nuestra ignorancia. Sí, disculpen. Pero bueno, no sé si se hayan operado o no, pero el chiste es que ahora ya viven bajo el nombre y la apariencia de una mujer, ¿no? Sí te brinca un poco, ¿no? Ver cómo eran antes, porque eran un poco pelones y no sé, como un adulto americano promedio, sí, ¿no? Y ahora lo ves como mujer y sí te brinca un poco, ¿no? Así, wow. A ver, me pasó, por ejemplo, yo conocí a una de mis autoras mexicanas favoritas recientemente. Sí, que esa es buena anécdota. Se llama yo lo empecé a leer por sus novelas hablando sobre México prehispánico y se llamaba Antonio Guadarrama Collado. Yo lo conocí, todos los libros que leí de él es justamente eso. Lo invitamos al club, al hotel donde yo trabajo y casualmente una semana antes de venir, lo contratamos porque en ese tiempo era hombre todavía. Una semana antes de venir reviso su Facebook y había una nota espectacular y larguísima donde explicaba que ya no era él, o sea, cambió su foto de perfil ya por la de una mujer, bueno, él pero ya transformada, de hecho ya con senos, porque comenta, por ejemplo, en varias entrevistas yo lo veía y traía ropa muy grande como si él tuviera sobrepeso,
pero realmente ya después en ese post en Facebook explica todo, que estuvo a punto de suicidarse porque realmente ya no aguantaba vivir con este tipo de presión. Su esposa lo sabía y todo, incluso le permitía vestirse de mujer dentro de la casa, y te explica todo. Y entonces una semana antes de venir pasó todo eso. Bueno, ya la recibimos, se podría decir, todo espectacular. Y algo muy, muy grabado que tengo en la mente es, pues de pronto habíamos anunciado un escritor, y que de pronto llegara una mujer era un poco raro, ¿no? Entonces ella le dijimos que si podía explicar esta situación antes de iniciar, y ella dijo algo, dentro de 20,000 palabras que dijo, muy bien estructuradas. Dijo, pero lo importante no es eso, no importa si era hombre y me volví mujer, lo importante es lo que les vengo a hablar, y eso no está en mi órgano sexual reproductor, sino está aquí, está en mi mente. Entonces eso es de lo que vamos a hablar. Y empezó la conferencia. Pero como tú dices, o sea, te cuesta, incluso de pronto no sabía si decirle Antonio, Sofía, era como un poco raro, pero bueno, afortunadamente, por ejemplo, me regaló un libro autografiado y todo. Y sí, te cuesta, imagínate, te cuesta bastante porque ya estás acostumbrado a un modelo, pero bueno, nada, o sea, finalmente haces la vida. Y qué bueno que la gente se pueda ir y empezar a liberar, de cierto modo, que por cierto, ya no estamos alargando el tema, sí, no, pero bueno, algo súper rápido. No recuerdo qué marca de ropa ya no va a poner ropa de niño, ropa de niña, va a dejar ropa. Entonces, si eres niño o si eres niña y te gusta algo de niño, etcétera, etcétera, ya lo vas a poder elegir. Entonces, hasta cierto punto es comprensible, y creo que a eso va. Entonces, es algo que estamos cambiando, y que pues no es que se esté degenerando la sociedad, simplemente eso ya existía, pero ahora existe la libertad de poder tomar decisiones sin tener una presión como el gobierno o como la religión. Pues la verdad es que mientras haya alternativas, me refiero a que pues, a quien le guste eso está bien, y el que no le guste hay otras cosas también, o sea, ahora sí que hay alternativas, ¿no? Y bueno, pues eso fue todo por Matrix y todo el cine francés, cine mexicano, Black Mirror, Jumanji, Death Note y temas diversos que tocamos. Pero bueno, esperamos que les haya gustado. Si no, también díganos. Si quieren que profundicemos en algún tema, pues ya también nos comentarán. Esto fue La Cuarta Pared a través de la plataforma Caleidoscopio. Esperamos que les haya gustado. Yo soy Jorge Domínguez. Iván Reyes. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Vamos a finalizar la transmisión.